Hola. Hoy vamos a hablar un tema más de estadística, específicamente sobre las medidas de tendencia central. ¿Sí? Justamente estas medidas nos van a ayudar a identificar descripciones de la población o de la muestra. Que vamos a ver, pues, entender qué son las medidas de tendencia central, su importancia, obviamente, aprender cómo calcular la media, la mediana y la moda, y comprender sus diferencias, aplicar estos conceptos a la arquitectura y desarrollar habilidades para interpretar y analizar estas medidas en diferentes contextos. Entonces, estas medidas de tendencia central son estadígrafos que nos ayudan a describir el conjunto de datos, sea esto una muestra o la población, ¿no? Las más comunes son la mediana, la media y la moda. La aplicación en la arquitectura, pues como ustedes pueden ver ahí, nos ayudan a entender cómo los costos de construcción se comportan en una población, en una muestra, nos ayuda pues, a tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Vamos a ver más adelante esta parte de aquí. La media, conocida también como promedio, lo hemos utilizado desde que estamos de manera empírica, desde que éramos niños en la escuela, pues en el colegio, pero formalmente pues es la suma de todos los datos de una población o de una muestra dividido por el número de datos, ¿no? Si utilizamos la muestra, este va a ser nuestro símbolo, ¿no? X barra. Si utilizamos la población, pues este símbolo creo que es mu, ¿no? Básicamente es la suma de todos los datos X sub i desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Dividido por el número de datos. Las desventajas. Se ve afectado por los valores muy extremos. Es decir, yo puedo tener un dato muy central y la media pues me va a indicar pues algo dentro y coherente, ¿no? Pero si yo tengo un dato extremo, pues esta media se desplaza pues a la parte extrema. Cuando la distribución de datos es muy asimétrica, la media no sería la medida de resumen más adecuada, ¿no? No se pueden hallar intervalos desde clase abierta en los extremos. Un ejemplo, ¿no? Media con datos no agrupados. Digamos que tenemos el cálculo de la media de las áreas de habitaciones de un edificio, vemos las habitaciones de un edificio, pues nos dicen, pues son estas, ¿no? 20, 25, todos estos datos son en metros cuadrados, ¿no? Son datos en desorden. ¿Qué hacemos? Igualmente los podemos coger en desorden, simplemente sumamos todos los datos dividido por el número total, son 10, y nos da pues 24,1 metros cuadrados, ¿no? Si ustedes ven aquí en la gráfica, si colocamos todos los tipos de habitaciones y cada uno con sus diferentes metros cuadrados, y vemos que esta línea central es la media, viene la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo de que esa línea central corresponde a la media? ¿Qué sucedería si nosotros quitásemos este punto de aquí, estos puntos de 20 metros, y quizás también este punto de 30 metros? Puede ser que la media se nos desplace para arriba o para abajo, depende. Pues. Por ejemplo, con la media con distribución de frecuencias. Entonces tenemos aquí, ¿no? Nos han dado pues, el número de habitaciones, son 10 habitaciones, el área en metros cuadrados, no está en orden, y sacamos estos rangos, clases, intervalos. El rango, recuerden que cómo lo sacábamos, restando el número máximo, el número mínimo. En este listado el número máximo es 30, como pueden ver, y el número mínimo es 20, ¿no? 30 menos 20 es 10. ¿Cómo sacamos la clase? Sacamos 1 más 3.3 el logaritmo de n, en este caso es 10, y nos da 4,3. Como la clase debe ser un dato discreto, utilizamos 4. Y el intervalo, ¿cómo sacamos el intervalo? Simplemente es la división entre el rango sobre el número de clases. 10 para 4 nos da 2,50. Con estos datos construimos esta tabla que ustedes ven aquí, ¿no? Las clases. Recuerda, el corchete significa intervalo cerrado, es decir, que incluye el 20, y el paréntesis significa intervalo abierto, es decir, que esto, que si es hasta 22,5, no incluye el número 22,5. Lo va a incluir el intervalo siguiente. Entonces hacemos intervalos de 2,50 y tenemos pues estos datos. ¿Cómo sacamos la marca? La marca es de cada intervalo y punto intermedio, ¿no? De cada intervalo y punto intermedio, de cada intervalo y punto intermedio. Entonces sacamos nuestra tabla de frecuencias, de distribución de frecuencias. Tenemos nuestra frecuencia absoluta. Entre 20 y 22,5 tenemos 4 habitaciones. Entre 22,5 y 25 tenemos 3, 1 y 2, suman 10. Aquí está cómo sacamos la marca. ¿Cómo sacamos la media para estos datos agrupados? Multiplicamos la marca por la frecuencia absoluta. La marca por la frecuencia absoluta. 23,65 por 3, 26,25 por 1, 28,25 por 2, ¿no? Dividimos igualmente por el número de datos y tenemos esta relación. Si comparamos con la anterior, ¿qué sucede? Pues que era 24,1, pues nos queda, hay cierta incertidumbre, ¿pero por qué? Porque justamente tenemos esta información. Recuerden, si a nosotros nos dan esta información de aquí, una tal distribución de frecuencias, pues esta es la manera de obtener la media, ¿no? La mediana es el valor central de un conjunto de datos, ordenados de menor a mayor. Aquí sí hay que ordenar de menor a mayor los datos. Si el conjunto de datos tiene un número impar, la mediana es simplemente el valor central. Sin embargo, tiene un número par, la mediana se calcula obteniendo el promedio de los dos valores centrales. En términos de fórmulas, si el conjunto de datos tiene n elementos, si tengo 8, si tengo 9, pares, impares, si n es impar, la mediana es el valor de la posición n más 1 sobre 2. El valor en la posición n más 1 sobre 2. Es decir, si tengo 10 datos, perdón, si tengo 9 datos, porque es impar, 9 más 1 es 10, dividido por 2 es 5. No es que la mediana es 5, simplemente es el valor que tiene el dato en la posición 5. Si es par, ¿qué hacemos? La mediana es el promedio de los dos valores en las posiciones centrales, n medios y n medio más 1. La mediana es útil para entender características típicas como el tamaño de las habitaciones o el costo de proyectos. Ejemplo,
Si tenemos 5 proyectos de construcción, 120.000, 200.000, 350.000, 500.000, 1.000.000, para encontrar la mediana primero ordenamos los datos. Obviamente aquí están ordenados, es verdad, están ordenados. Luego encontramos el valor medio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. N es impar, entonces ¿cómo sacamos la mediana? N más 1 es 5 más 1 6, para 2, 3. Cogemos el valor que está en la tercera posición. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Es decir, 350.000 para este dato es la mediana de este conjunto de datos. ¿Qué sucede cuando tenemos datos abiertos? No tenemos igualmente las habitaciones. Aquí fue el ejemplo anterior, lo que hacemos, ordenamos primeramente, ¿no? Aquí está, digamos, se coloca así para que vean que está ordenado en función de qué, en función del menor dato al mayor dato. ¿Ya? N es 10, es par, por lo cual nosotros tenemos N medios y N medios más 1. ¿Qué hay en N medios? En N medios es 10 dividido para 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En 5 que tengo 24. Y en N medio más 1 tengo en este valor de aquí 10, en esta posición, tengo igualmente un valor de 24. Entonces el promedio pues va a ser 24. Si lo vemos gráficamente, tenemos 10 datos que cogemos. Cogemos el N medio y el N medio más 1. Entonces cogemos, sumamos y sacamos un promedio. Como en este dato, en este ejemplo, ambos tienen 24 metros cuadrados, pues sale la medida de 24. ¿Qué sucede si hay sin intervalos y variables discretas? Variables discretas, aquellas que no tienen decimales. La mediana se determina por la clase que contiene el valor de n medios en su frecuencia absoluta acumulada f sub i. Tengo el número de habitaciones, 1, 3, 4, 5, si bien tranquilo, frecuencia absoluta, tenemos 2, 5, 7, 4, estos datos nos los dieron, digamos que nos los dieron, y nosotros calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que es 2, este valor es 2, 2 más 5, 7, más 7, 14. Entonces, ¿qué hacemos? N medios es 20 dividido para 2, 10. ¿Cuál es f sub i? El que está más cerca del 10 es 14, ¿no? Recuerda, el 10 sale entre 7 y 14, sale 10. Entonces, ¿cuál es la mediana? La mediana es de 3 habitaciones. ¿Qué sucede cuando yo tengo, digamos, en este caso, un caso similar? N medio es 22 para 2, 11. Y justamente me cae el 11 en una frecuencia absoluta. ¿Qué significa? Que la mediana va a ser de 15 pisos. En estos datos sin intervalos. Mediana con distribución de frecuencia e intervalos. Entonces tengo estas clases, tengo estos intervalos, tengo la marca, esta es el ejercicio anterior. ¿Qué hacemos? Primero, hallamos n medios. ¿Cuál es n medios? Si son 10 datos para 2, 5. Identificamos el valor f que sea igual al valor n medios. Si es 5, 5 que hay entre 4 y 7, ¿no? Recuerda que f mayúscula es la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, y f minúscula es la frecuencia absoluta. Identificamos el valor f que sea igual al valor de n medios. Entonces, tenemos f, como no hay el f que están cercanos a n medios, que es 5, es 4 y 7, ¿no? F sub i es 7 y f sub i menos 1 es 4. ¿Qué más hacemos? Identificamos la clase de f sub i. Ya, si yo sé que f sub i es 7, ¿cuál es la clase? Es esta, ¿no? 22,5 y 25. Esta es mi clase. Recuerden que cuando es intervalos, yo tengo el límite inferior y el límite superior. Entonces yo tengo en la clase f sub i 22,5 menos 25. ¿Qué más hacemos? Hallamos el límite inferior para f sub i. Como f sub i es esta clase, ¿cuál es el límite inferior? 22,5. Por eso aquí en el número 4 tengo 22,5. Y aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Que ven aquí, la mediana es igual. El límite inferior más, digamos que digamos que esta es una fórmula, ¿no? N medios menos f sub i menos 1. N medios es 10 por 5, ¿no? Que está aquí, ¿no? 10 sobre 2, menos f sub i menos 1, que ya dijimos que es 4, dividido para la diferencia entre f sub i, que es 7, menos f sub i menos 1, que es 4. Por el intervalo, que es 250, me da que la mediana es 23,33. Y justamente cae por aquí. Bueno, ¿y qué pasa si la mediana y si n medios coincide con f? Un ejemplo, hallamos n medios, ¿no? Tenemos este valor de aquí, 80. N medios es 40, ¿no? Identificamos el valor f, que sea igual al valor n medios, n medios. Entonces, f sub i menos 1 sería 40, ¿sí? F sub i es el inmediato superior, en este caso 57. 4, valor del límite inferior de f sub i menos 1, es decir, si este es 40, digamos 500, es el valor del límite, y veamos el intervalo. El intervalo entre de este de aquí es 100, ¿no? 600 con 500 te da 100 el intervalo. Aplicamos igualmente la fórmula, límite inferior es 500, n medio es 80 menos 2, menos f sub i menos 1, que es 40. La diferencia entre f sub i y menos f sub i menos 1 es 57 menos 40 por 100, y me da un valor de 500. Es decir, si n medios coincide con f directamente, ¿sí? En este caso 80, pero 40. Si te coincide con f, ¿qué coges directamente? La mediana es el valor, el límite inferior del intervalo que corresponde a f, ¿no? Entonces es más rápido, ¿no? Bueno, con esto terminamos por hoy. En el siguiente video veremos las siguientes medidas de tendencia central. Bueno, continuamos, ¿no? ¿Qué es la moda? La moda simplemente es el valor que más se repite, ¿no? Aquí es el que con mayor frecuencia se da en el conjunto de datos, ¿no? Para el conjunto de datos puede haber ninguna moda, puede ser que ningún dato se repita, o puede ser que tengan dos modas, o una moda, ¿no? Dos o tres modas, es decir, dos datos se repiten más, ¿no?
En arquitectura, la moda puede ser útil para identificar tendencias comunes. Por ejemplo, nos ayuda a determinar cuál es el tipo de material más utilizado en una serie de proyectos. Nos ayuda también a tomar decisiones con respecto a la selección de materiales, la compra de volumen y la sostenibilidad. Es decir, si ustedes van a una ciudadela, qué sé yo, y el cliente les pide hacer una vivienda, ustedes ven que en todas las ciudadelas, todas las casas son de uno o dos pisos, uno o dos pisos, y no ven viviendas de más de tres pisos, ¿qué dicen ustedes? Bueno, el valor que más se repite o la moda entre ese grupo de viviendas es dos. Entonces vamos a hacer una casa de dos pisos. Obviamente pues también depende del criterio del cliente, pero justamente nos ayuda a eso, ¿no? La moda. Entonces, moda para datos cualitativos no agrupados. Sí, la moda puede ser utilizada pues, para datos cualitativos o datos cuantitativos. Digamos, que tenemos aquí el material más utilizado. Tenemos madera, ladrillo, concreto, madera, madera, concreto, ladrillo, madera, concreto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ordenamos y contamos cuántas veces aparece madera, cuántas veces aparece ladrillo, cuántas veces aparece concreto, ¿no? En este caso, pues la moda es bivariada, porque, perdón, tiene dos modas, perdón. Madera y concreto, porque ambos se repiten 4 veces, ¿sí? Entonces aquí tendría dos modas, madera y concreto. ¿Qué sucede cuando tengo datos? Cuando tengo datos. Tengo 3 distritos, número de proyectos 8, 15, 12, 20 y 10. Si se dan cuenta, ¿cuántos proyectos se repiten? En este caso, ninguno. ¿Sí? En este caso, no hay moda aquí. ¿Por qué? Porque todos se repiten una vez. Ajá. No tienen repeticiones, o sea, todos están inscritos una vez. Por eso en estos casos no hay moda. Y está bien, no hay problema que no hay una moda. Pero o sea, debemos identificar y estar claros de que no existe una moda en este ejercicio. Este ejemplo. Ahora, ¿qué pasa para datos cuantitativos? Supongamos que tenemos los siguientes datos, ¿no? El número de ventanas en cada habitación de una residencia. Tienes habitaciones 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 2. Este es el número de ventanas. Para encontrar la moda necesitamos identificar el número que aparece con más frecuencia. En este caso, ¿cuál es el que aparece con más frecuencia? Es el 2, ¿no? Ya que se repite 8 veces, más de mayor número de cantidad de los otros números. Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de las habitaciones en este edificio residencial tienen 2 ventanas. Esta información puede ser útil porque nos da una preferencia de ventanas por habitación en este tipo de edificaciones, ¿no? Vamos a hallar la moda para datos cuantitativos agrupados, ¿no? ¿Qué hacemos? Primer paso, identificamos la mayor frecuencia, f sub i. Tenemos aquí una tabla de distribución de frecuencias, tenemos el intervalo y tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? F sub i. De 0 a 50 metros cuadrados tenemos 5, de 51 a 100 metros cuadrados tenemos 15 a 5. Identificamos la mayor frecuencia. Cogemos, vemos que 15 es la mayor frecuencia. Este es f sub i. Identificamos el límite inferior de la clase, al que pertenece f sub i. En este caso es 51 a 100, entonces el límite inferior es 51. Vemos aquí. 3. Hallamos los valores cercanos f sub i menos 1 y f sub i más 1. Es decir, si este es el f sub i, el anterior es el f sub i menos 1, que es 5, y el superior es s sub i más 1, que es 12, ¿no? Hablamos de inferior y superior en posición, ¿no? En posición, no en valor numérico. Hallamos el intervalo de la clase a la que pertenece f sub i. En este caso, de 51 a 100, el intervalo es 50. Y aplicamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Límite inferior, que es 51, f sub i menos f sub i menos 1. Sabemos que f sub i es 15 menos 5 por el intervalo que es 50, dividido para 2 veces f sub i, 2 veces f, 15 en este caso, menos fi menos 1 y fi menos más 1 y menos 1. Entonces nos da este valor. La moda es 89,46 metros cuadrados, ¿sí? La que más se repite en este grupo de datos. Entonces, las diferencias entre media, mediana y moda. La media es un promedio útil para comparar conjuntos de datos, afecta con valores muy extremos, ejemplo, tamaño promedio de habitaciones en un edificio. Mediana, valor medio resistente a valores extremos, ejemplo, costo medio de proyectos de construcción considerando proyectos extremadamente costosos. Como es un ejemplo, ¿no? Y moda, el valor más común. Esas son las diferencias entre media, mediana y moda. Cuantiles. Ya, esta es otra medida de tendencia, ¿no? de datos. ¿Sí? Son valores que dividen una distribución de frecuencias en partes iguales. Proporcionan una manera para entender la dispersión y la forma de distribución de datos. Es interesante porque dentro de los cuantiles tenemos cuartiles que dividen en cuatro, los datos se dividen en 4 partes, ¿no? Por eso se llama cuartiles. Si del 100% de datos, si dividido para 4, cada cuartil es de un 25%. Deciles me divide pues en 10 partes, ¿no? En cada parte, un decil es un 10%. Y percentiles me lo divide pues en 100 partes. Entonces cada parte es 1%. ¿Por qué aquí ven Q1, Q2 y Q3? Porque ustedes tienen un todo, lo divides en 4 partes y te va a quedar que tienes pues 3 medidas intermedias, Q1, Q2 y Q3, 3 rangos, ¿no? Ya vamos a ver. Es decir, digamos que yo tengo estos datos. Entonces yo lo voy a dividir en 4 partes. En 4 partes, ¿no? Cada parte del 25%. Entonces este va a ser Q1, este va a ser este límite, ¿no? Q2 y este límite va a ser Q3. Ya. Entonces, los cuartiles son un tipo de cuartil que divide un conjunto de datos en 4 partes iguales. 25% Q1, Q2 y Q3, ¿no? Cada cuartil representa el 25% de los datos. ¿Cómo yo el cuartil 1? Es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos. Es decir, divido n más 1, lo multiplico por un cuarto, ¿no? O sea, de aquí para acá es Q1. Q2, también conocido como la mediana. En un cuartil el Q2 es la mediana.
el valor lo divido, pues n más 1 lo divido para 2 cuartos, es un medio, el 50%. De aquí a acá, de aquí para acá, el 50%. Y de aquí, de Q3 para acá, es el 75% de los datos. Obviamente, si yo pongo un Q4, ¿qué quiere decir? Que es el 100%, es de aquí para acá es el 100%, pero eh, es más redundante. ¿Cuándo utilizo los cuartiles? Para entender distribuciones de diversos factores agrícolas como los costes de construcción, altura de edificios, calcular los cuartiles de los costos de un proyecto de construcción. Supongamos que tenemos una lista de los costos de varios proyectos de construcción, después de ordenarlos de menor a mayor, podemos calcular los cuartiles para tener una visión más detallada de la distribución de estos costos. Es decir, eh, yo puedo ordenar mis datos y obtener, pues, dónde tengo el mayor, a qué datos me representan el 25% de mis ingresos, o el 50% de mis ingresos, o el 75% de mis ingresos. De tal forma que eso me ayuda a analizar pues todo lo que estoy haciendo, ¿no? Cálculo de cuartiles en datos no agrupados, ¿no? Yo tengo 12 proyectos, estos son costos en dólares, miles de dólares en proyectos, con uno que es, si tengo 12 más 1, 13, ¿no? 13 por 1,4 es 3,25, es decir, el cuartil 1 está entre 3 y 4, ¿no? Entre 3 y 4 está el 25% de mis proyectos. Entonces, ¿cómo yo saco el costo, ¿no? 650 más 600 por un medio, ¿no? Costo Q1, por un cuarto, perdón. ¿Cómo saco el Q2? El Q2 lo saco pues 12 más 1 y por 2 cuartos, ¿no? Me da 6,5. O sea, el Q2 va a estar aquí. Entonces, ¿yo cómo saco cuál es el costo en Q2? Yo sé que este es mi Q2, ¿cuál es el costo en mi Q2? Pues hago una media, ¿no? 800 más 750 dividido por 2 y me da este valor de aquí, ¿no? Es una media, perdón, siempre. Y el costo Q3, ¿cómo saco Q3? ¿Cuál es el valor? Allá, igualmente, 12 más 1, n más 1 por 3 cuartos. Entonces sale 9,75. Y el costo Q3 está entre 950 y 900, ¿no? 925. Revisemos la lectura sobre el cálculo de deciles y percentiles. Seguimos. Aquí tenemos ejemplos referentes a proyectos. Aquí tengo un proyecto, tengo un valor costo. ¿Qué es lo que hago? Pues con este valor saco la mediana. ¿Cómo saco la media? Sumo todos los valores y lo divido por el número de datos. La mediana, ¿qué es? Ordeno estos valores y encuentro el valor central. Y la moda no tiene porque todos los valores son útiles, ¿no? ¿Cómo genero mi rango? Saco el valor mínimo, el valor máximo, el rango es máximo menos mínimo, ¿sí? Y tengo 15. ¿Cómo saco las clases? 1 más 3.3 logaritmo de 15. Y me sale pues 4.15, entonces yo cojo el valor de 5. Un valor discreto de la clase usada. El intervalo es el rango, que es 990 para las clases. Y me sale un valor de 1938. Es decir, de esta manera yo construyo mi intervalo de datos. Tengo intervalo superior, intervalo inferior, inferior y superior, perdón, mi margen, mi frecuencia absoluta, ¿sí? Y ya tengo todos mis datos ordenados en una tabla de distribución de frecuencias. Recuerden que y la frecuencia absoluta acumulada, pues justamente es suma 2 más 2, 2 más 4, 6, más 1, 7, más 1, 8, más 7, 15, ¿no? Recuerden que siguen teniendo esas medianas modas que hemos revisado pues anteriormente. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo saco, el valor medio, ¿no? Lo que obtengo es justamente la marca de la clase por la frecuencia absoluta. Marque la clase por la frecuencia absoluta y divido por el número de 15. Me sale este valor de aquí, 55.320. La mediana, justamente, ¿qué es lo que hallo? Hallo pues el valor con la fórmula que identificamos, ¿no? Y con la fórmula que identificamos nos sale pues 56.354. Igualmente utilizamos la fórmula para hallar la moda, ¿sí? Esto, digamos, es para que ustedes practiquen referente a cómo hallar estos valores, ¿sí? Si hacemos un histograma de presupuestos, pues vemos que tenemos, ¿no? Tenemos este valor, esta clase que es 5054, de 52,400, que es el valor de marca, 54,416, 56,354, 58,292, y tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? En cantidad de proyectos. De esta manera, pues hacemos un histograma. Resumiendo, las medidas de tendencia central, media, mediana y moda proporcionan información valiosa sobre los datos y son esenciales. La media es útil para tener valor promedio, pero puede ser influenciada por sus valores extremos. La mediana es resistente a los valores extremos y proporciona una medida central que divide los datos en dos mitades iguales. La moda es útil para identificar los valores más comunes en un conjunto de datos. Y nuestros cuantiles, que pueden ser cuartiles, deciles y percentiles, proporcionan información adicional sobre la distribución de los datos. En este sentido, de lo que hemos visto en estos videos es justamente identificar las medidas de tendencia central. ¿Para qué es importante en la arquitectura? Justamente nos ayudan a entender mejor costos, tamaños, áreas, materiales, ¿no? Estas nos deben o pueden y nos van a ayudar a tomar decisiones en procesos de diseños, en procesos de selección de materiales y en gestión de costos y planificación de proyectos, ¿no? Este es un ejemplo, aquí tiene la fuente, de un gráfico, ¿no? Que yo puedo, en este gráfico de datos, yo puedo calcular la moda, que es el valor que más se repite, la mediana, que es el valor central, que corresponde con el Q2, y la media aritmética, ¿no? Que justamente es el promedio de todos los datos. Si este valor de aquí hasta acá yo lo divido en cuatro partes, 25%, 25%, 25%, yo que tengo este sector es el Q1, este sector es el Q2, este sector es el Q3, ¿no? Y obviamente el otro sector es el Q4. Bueno, con esto pues terminamos.
Espero que la clase les haya, o estos videos pues hayan sido de su agrado.